Los riesgos climáticos y las situaciones extremas han sido una de las causas de inestabilidad económica, social y ambiental en muchos países. En América del 2000 al 2017 han ocurrido 1.655 desastres naturales, lo que convierte a nuestro continente en la segunda región con más vulnerabilidad a estos sucesos. De acuerdo con datos del World Risk Index de la United Nations University y de Alliance Development Works, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua están en las primeras 15 posiciones del mundo donde es más probable sufrir desastres naturales. Durante 2017, 27 naciones de la región CIS se declararon en emergencia derivado de los deslaves, huracanes, incendios forestales, inundaciones y sismos. Tras el paso de los huracanes Irma y María en Puerto Rico, se perdieron 32.000 empleos. Mientras que en Anguila, Antigua y Barbuda, Cuba, Dominica, Haití, Islas Vírgenes Británicas y en las Islas Turcas y Caicos, el paso de estos huracanes afectó al menos 1.4 millones de personas, incluyendo 357.000 niños, y un impacto económico de casi 200.000 millones de dólares, el más alto de la historia. A consecuencia de las lluvias e inundaciones, el gobierno de Perú diagnosticó 6.270 casos de dengue y se declaró en emergencia sanitaria. Las complejidades que han enfrentado los países para su reactivación económica después de los desastres naturales nos han dado lecciones sobre la importancia de contar con programas que permitan la estabilización económica y del empleo, así como garantizar el acceso a los servicios de salud, fomentando una cultura de la prevención y resiliencia en toda la sociedad. En la CIS, buscamos que ante la creciente incidencia de estos fenómenos y a partir de la experiencia de cada uno de los países, se discuta con miras a identificar las mejores prácticas y crear mejores políticas públicas. Es por ello que en la CIS promovemos la discusión sobre las siguientes interrogantes. ¿Cómo ante futuras contingencias la seguridad social contribuirá a la recuperación económica? ¿Qué podemos hacer para preparar a nuestras instituciones para el manejo de futuras emergencias? ¿Y qué medidas debemos tomar para acelerar la recuperación económica? CIS, Seguridad Social para el Desarrollo. Muy buenos días, gracias por venir a este desayuno. Estamos seguros que lo que se va a comentar aquí va a ser de su interés. En el presidium nos acompaña Omar de la Torre, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Roberto Martínez Illescas, que es el director del Centro en México de la OSD para América Latina, y el embajador Enrique Berruga, que es el coordinador de políticas públicas y gobernabilidad de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Vamos a ir a escuchar unas palabras de ellos tres y después abriremos espacio para preguntas y respuestas. Paso la palabra a Omar de la Torre. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Saludo a Roberto Martínez, que es un colega con el cual hoy tenemos un trabajo muy intenso y que llevó a la firma de este memorando de entendimiento. Saludo a todos ustedes. Hoy es muy importante que podamos transmitir a las diferentes latitudes de América lo que significa estas alianzas de organismos internacionales para el bien de las sociedades, para el bien de personas, sobre todo las más vulnerables. Entonces, hoy estamos en primer lugar sentados aquí para compartirles este memorándum de entendimiento firmado entre el secretario general Gurría y un servidor en diferentes materias que tengan impacto en la protección y la seguridad social en América. El memorándum de entendimiento se los estamos haciendo llegar en un momento. Ahí vienen los temas que están firmados
dentro del memorándum. Esto fue en días pasados. Aquí estamos mostrando unas fotos de lo que significó allá en la sede de la OCDE en París, Francia, hace unos días. Y creemos que con esto estamos ahorita empezando una serie de acciones que nos van a llevar a tener mucho más impacto en materia de protección y seguridad ciudadana en América. Tres son los temas principales dentro de la amplia gama de temas que están señalados ahí. Tres son los temas principales. El primer lugar es el tema de pensiones. El segundo lugar es el tema de todo lo que significa el futuro de los mercados laborales. Y el tercer tema es la recuperación económica en materia de desastres, que hoy se menciona siempre el cambio climático, pero diferentes temas que podríamos considerar como desastres, hoy terremotos, volcanes, por supuesto todo lo que significa las tempestades y los ciclones y todo lo que las grandes derrames de ríos y todo lo que significa graves problemas para los países. Ahí es donde hoy también quiero ponerles y queremos ponerles énfasis, y sobre todo con miras a esta fecha que para México es tan significativa, que es el 19 de septiembre. El tema fundamental que nosotros le estamos poniendo énfasis es la recuperación económica, es la recuperación de la planta productiva, es la recuperación de todo lo que significa la protección social para un ciudadano desde el punto de vista de su resiliencia integral, que pasa necesariamente por su sentido de productividad de vida, por su sentido de utilidad de vida que puede tener una comunidad. En diferentes foros que han acontecido, nos tuvimos una asamblea general en el mes de abril, que vino tanto la ONU, vino la OCDE, vino la CEPAL, el CELA, gente también, expertos de Japón, expertos de Chile, de Estados Unidos. ¿Qué tuvimos ahí? Tuvimos una discusión y un pendiente se señaló. El pendiente es exactamente esta recuperación económica. En datos del CELA, únicamente de cada $100 que se invierten hoy en la recuperación, 14 van destinados nada más, el 14% van destinados únicamente a la recuperación económica. Hay ejemplos mundiales, como por ejemplo podemos señalar el de Japón de la Segunda Guerra Mundial, como después del 45 que sufren un ataque tan brutal, en el 64 ya tenían olimpiadas y el país estaba de pie. O por ejemplo Alemania u otros ejemplos donde la recuperación es de manera integral y los pueblos se levantan por completo. Por eso también estamos orgullosos y nos sentimos beneficiados de una alianza con la OCDE, que se crea exactamente la OCDE a partir de ese plan enorme que fue el Plan Marshall para la recuperación después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es cualquier cosa, con la organización importante, no solo la primera consultora técnica a nivel mundial, sino es un organismo que tiene que ver con alta sensibilidad en los temas sociales, y uno de ellos, por supuesto, es esta recuperación integral de las personas en cuanto a desastres. Nosotros tenemos un trabajo ya ahorita rumbo hacia un protocolo que estamos pensando que terminaremos durante el 2019, más o menos a mediados o el tercer cuatrimestre del 2019, un protocolo que estamos trabajando, sí, con la OCDE, pero también con algunas organizaciones como la OEA, como la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con organismos, por ejemplo, como el Banco del Caribe, que está muy activo en todo esto. El Caribe ha sufrido muchísimo en todos estos fenómenos. También organismos chilenos de recuperación,
Vamos a hacer un protocolo donde toquemos temas básicos de lo que significaría una recuperación económica. Hoy la energía social, repito, para mucho en la parte de la vivienda. Hasta ahí llegamos, en una energía social y energía de gobiernos. Necesitamos esto que ha sido, digamos, tan duro para todos nosotros como pueblos de la zona de afrontar. Tenemos que llevarlo a una recuperación que sea verdaderamente real para las personas en materia de su bienestar. Por eso estamos hablando de que vamos, para llegar incluso a la recuperación, a la resiliencia emocional, psicológica, tenemos que pasar necesariamente por ese sentido de sentirse de nuevo productivo en nuestras actividades y en nuestras comunidades. Este protocolo está basado en renglones importantes como por ejemplo, seguros de desempleo, el que tengamos sistemas de fondeo financiero para que se puedan los países recuperar de una manera mucho más rápido. Darles un dato sumamente importante, un dato que hemos cruzado con el CELA, de cada peso que se invierte en la prevención, en cada dólar que se invierte en la prevención, se ahorran $5 en la recuperación. O sea, la inversión que se puede tener hacia la prevención, esto es lo que puede marcar la velocidad y la realidad con que un pueblo se puede verdaderamente recuperar. Entonces, la cantidad de agencias que hoy están interesados en esto nos lleva a pensar que podemos lograr acuerdos regionales en la materia, estar atentos a lo que los organismos internacionales, regionales y los gobiernos también a nivel local puedan tener interés en ello. Nos está llevando a trabajar con ellos, con cada una de las instituciones de seguridad social en América. Nos está llevando a sentarnos con ellos, a empezar a tejer lo que sería este gran protocolo de resiliencia de caso de desastres. Entonces, yo sí quiero ahondar en el tema, pero creo que en esta introducción pasaría en este momento la palabra a mi colega, el representante regional de la OCDE en México, para después darles oportunidad también, si algo hay, el embajador Berruga, que quiera además agregar, y si no, pasamos ya a las preguntas que ustedes nos pueden hacer para que ahondemos en ese tema, tanto del memorándum como en este caso de lo que es la recuperación económica en caso de desastres. Por favor, Roberto. Muchas gracias. De verdad, me congratulo como representante en esta ocasión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, de presentar ante nuestros amigos de los medios de comunicación este trabajo conjunto entre la OCDE y la Confederación Interamericana de Seguridad Social. Muchas gracias a mi amigo Omar de la Torre, secretario general de la CIS. Por favor, de verdad, reciban un muy cordial saludo, además del secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, ¿no? Después de efectivamente haber firmado este memorándum de entendimiento entre nuestras organizaciones. También muchas gracias por estar también aquí el embajador, ya además nos estaba explicando hace un momento Enrique Berruga, de su aporte también y de su participación en ese trabajo original de facilitar el ingreso de México hace más de 2 décadas a la OCDE. Entonces sí son grandes momentos que han dejado huella institucional en este país también. Un gusto, embajador Berruga. También el estar el día de hoy efectivamente presentando el contenido de este memorándum de entendimiento entre nuestras dos organizaciones, como ya lo dijo Omar de la Torre, en el esfuerzo conjunto y coordinado de formar un frente común también con otros organismos multilaterales en una de las causas más urgentes
pero también más estratégicas, y ahí la diferencia entre lo urgente y lo estratégico, en el contexto de recordar también a un año de los terribles sucesos del terremoto del 19 de septiembre, el segundo terremoto del 19 de septiembre. Entonces, y el haber también pasado ya un año nos permite el responder a esta imperiosa necesidad, no solamente de estar mejor preparados frente a los desastres naturales y frente a las situaciones que nosotros ya hemos vivido en carne propia en esta Ciudad de México, sino también el entender que la magnitud de estos imprevistos y de los desastres naturales, por supuesto, nos han revelado la imperiosa necesidad de crear mayor resiliencia, mayor capacidad de respuesta a estos desastres, pero también más allá de la resiliencia, el poder entender, mapear y medir justamente, como lo han mencionado más, cuáles son los distintos impactos o cuáles son los aportes que puede tener en el manejo de crisis derivadas de desastres naturales, el entender en dónde debe de ponerse el foco estratégico. Y en ese sentido, por supuesto, un foco estratégico está en el entender la dinámica muy compleja y muy interconectada de la capacidad de restablecimiento económico, de recuperación económica de las sociedades frente a desastres naturales. Y en esta recuperación económica existe desde la óptica de la OCDE una lógica inherente a la capacidad de respuesta frente a desastres naturales, de fortalecimiento de la prevención, la mitigación de riesgos frente a estas situaciones de contingencia, pero también el fortalecimiento de la gobernanza de esta respuesta ante los desastres naturales. Y la gobernanza es una de las áreas en donde la OCDE trabaja de manera muy enérgica, muy sistemática, como ustedes saben. Entonces, en gobernanza entendida como el establecer políticas públicas y en su caso legislación también que permita el dar su lugar a los distintos actores que pueden hacer la diferencia en esta prevención de situaciones de emergencia, pero también por supuesto en la respuesta ágil, eficiente y transparente de la respuesta ante desastres naturales. Entonces, el entender a los actores responsables de que esta respuesta sea eficiente, ágil y transparente, el también poder entender mejor cuáles son los sistemas y subsistemas sociales, entendidos como infraestructuras críticas de los países, para saber perfectamente también cuáles son los grupos más vulnerables a los cuales se debe de dar una respuesta más ágil, más coordinada, más eficiente y más transparente. Y en ese sentido, el trabajo conjunto de la OCDE junto con la CIS es el de, habida cuenta de las fortalezas de nuestra organización en el desarrollo de nuevas metodologías, digo también de nuestras organizaciones, porque la CIS tiene también un trabajo ya muy establecido en la investigación de política pública y en la investigación también de política en el sentido amplio de entender la dinámica demográfica, la dinámica social, la dinámica también de entender a los grupos a los cuales estamos protegiendo conjuntamente, la dinámica, estas cosas que alimentan las estrategias nacionales de protección social y de seguridad social. Y en este caso nosotros hemos visto en la OCDE, también nos hemos reunido con la CIS en abril pasado en esta cumbre extraordinaria, ¿no? convocada por la CIS para poder aportar, y yo también de ahí ha sido muy fructífero el trabajo de nuestras organizaciones que ya están ocupadas. Mientras estamos hablando aquí, no es que estén esperando a que inicien las actividades, sino que este memorándum refleja un trabajo que ya está en marcha entre la CIS y la OCDE para poder entonces poner a disposición de los países en este hemisferio, porque además la CIS cubre todo el hemisferio americano, no solo América Latina,
junto a una organización como la OCDE, que es global, pues entonces el poder tomar cuenta que, por supuesto, estamos en México, hay una situación de amplia vulnerabilidad a desastres naturales en este país, pero si lo vemos también en mayor amplitud, el hemisferio entero es un hemisferio caracterizado por mucha vulnerabilidad hacia desastres naturales, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, y son de distinta índole, desde el cambio climático hasta, por supuesto, las fallas tectónicas explican la actividad telúrica en nuestro hemisferio, y entonces no podría ser más lógico que uniéramos esfuerzos en el desarrollar metodologías tanto de entender cuál es el umbral de resiliencia de las sociedades en cada uno de los países del hemisferio, pero que también entendiésemos cuáles son las capacidades institucionales que hay para la respuesta oportuna, eficiente y transparente a estas emergencias, y el entender cuáles son también los perfiles de la población más vulnerable sobre la cual debe ponerse el foco frente a estas emergencias, y acto seguido el entender cuál es la gobernanza en la capacidad de respuesta, pero sobre todo en la capacidad de prevención, como lo dijo ya el secretario general de la CIS, habida cuenta de este dato contundente de que efectivamente el invertir en prevención y mitigación de riesgos de desastres es ahorrar cuantiosos recursos en la reactivación económica de nuestras sociedades, y por supuesto entonces de liberar estos recursos pues para aquellas áreas y para la atención de estos grupos en donde más retorno en términos de bienestar pueda esperarse. Entonces, bueno, pues estamos en este sentido celebrando una respuesta coordinada que nos haga más eficaces en medio de una triste remembranza de un hito desafortunado en la vida, ¿no?, de la sociedad de esta Ciudad de México. Ya estamos en la víspera del 19 de septiembre, y entonces invitar, ¿no?, por supuesto, a nuestros amigos de los medios de comunicación también a conocer a detalle el contenido del memorándum de entendimiento entre nuestras organizaciones, pero también el trabajo de las dos organizaciones, y en lo particular el trabajo de la OCDE, que también les comento que el Consejo de la OCDE ha dado recomendaciones en el año 2014 respecto de cuál es el estado de mejores prácticas en este aspecto que para nosotros es vital, literalmente, de la gobernanza en el manejo y en la política pública enfocada en la reactivación económica y en la prevención de los desastres naturales en las sociedades a nivel global. Muchas gracias, de verdad un honor el día de hoy con la CIS, y bueno, pues el poder compartir con ustedes la misión que nos es común. Buenos días a todos. Un breve comentario nada más, apuntando quizá un par de temas que no se han mencionado. La CIS tiene 37 países miembros, y en los últimos 2 años 27 de los 37 han hecho declaratorias de emergencia. Es decir, es un tema que no es algo que ocurra muy esporádicamente, sino que nos afecta como región en todo el continente americano, pues eso, a 3/4 partes prácticamente de los países. Y desgraciadamente el área más olvidada dentro de este tema de los desastres naturales tiene que ver con la reconstrucción económica. Hay protocolos bastante bien establecidos en cuanto a qué tipo de asistencia humanitaria dar al momento de la emergencia. Hay también protocolos bastante probados y que se utilizan en toda la región y de hecho en el mundo para el combate de las epidemias que suelen los brotes de salud que puedan presentarse después de una crisis de este tipo. Y como decía bien el secretario general de la Torre, llega más o menos hasta la cuestión de la reconstrucción de vivienda. Pero nos están faltando 2 temas clave. Uno, la protección de lo que lo llaman en la OCDE la infraestructura crítica, y para eso los países necesitan tener en primer lugar un inventario. Es decir, un país, imaginemos alguno de nuestros socios del Caribe que dependen de un puerto para poder tener combustible, alimentos, etc. Eso es infraestructura crítica. Si no tienen ese puerto
bien asegurado por una parte y reconstruido de la manera más veloz posible, esos países están expuestos incluso a la inanición. Recordemos simplemente el caso de Puerto Príncipe en Haití. Son 9 años ya desde que sacudió el sismo en Haití, y es un país que no ha podido levantarse porque este eslabón en el que nosotros estamos poniendo, que es la reconstrucción económica, no ha estado presente. Es decir, si algún país ha recibido asistencia humanitaria, donativos del mundo, es el continente americano. Porque además es un país curioso porque no tenían tradición de tener terremotos. De hecho, en el Caribe son muy raros los terremotos que ha habido, y le tuvo que azotar al país más pobre de América. Pues el problema que han tenido es que no se ha reconstruido la planta productiva, la gente no tiene modos de tener ingresos, y por tanto, pues el país no termina por levantar. Y como suele suceder, y lo hemos vivido en México, pues fíjense, es un año apenas que ha pasado el terremoto, y el énfasis, la atención que había a los donativos, pues han ido desapareciendo con el paso de los meses. ¿Ya? Esto ocurre a nivel internacional también. Mientras está la crisis, el desastre, estamos viendo en televisión o estamos enterándonos de las víctimas, etc., hay una gran solidaridad que va disminuyendo con el paso del tiempo. Pero el eslabón en el que estamos poniendo el énfasis en este memorándum de entendimiento entre la CIS y la OCDE es crear realmente un nuevo modelo por el cual los países puedan levantarse de las cenizas cuando tienen este tipo de percances. Y como se ha mencionado anteriormente, estamos quizá en las mejores manos porque la OCDE pues, es precisamente el organismo que nace después de la Segunda Guerra Mundial para cómo reconstruir las economías de todo el continente devastado, en este caso Europa. Entonces, pues, esperen ahora sí que nuestras noticias, estamos trabajando, como ya lo mencionaba Roberto hace unos minutos, desde antes incluso de suscribir el memorándum. Ya tuvimos en nuestra reunión de Cancún fue en abril, ¿no? En abril ya tuvimos la presencia del experto en riesgos de la OCDE con nosotros, y vamos a toda velocidad, también en previsión a que ya la temporada de huracanes se está soltando en nuestra región, y no queremos que se junte, digamos, un año con otro. Estamos viendo, por ejemplo, el caso de Puerto Rico, hoy también es un escándalo, porque ya ha pasado más de un año del huracán, y el número de víctimas va creciendo, y la economía puertorriqueña pues, simplemente no se levanta. Había una anécdota histórica para terminar simplemente. En el caso de Alemania fue muy curioso, porque cómo se hace la reconstrucción del país más destrozado como producto de la Segunda Guerra Mundial, pues se habla mucho de que las casas donde vivía la gente estaban destrozadas, se quedaba ahí la mamá y los niños, y el papá que hacía se iba a reconstruir la fábrica, en lugar de reconstruir su propia casa. Es una costumbre un poco rara porque en América, por ejemplo, no lo hemos visto así, normalmente la gente pues, trata de levantar su propia casa primero. En Alemania no, parecía que eran adultos un poco desobligados, pero en realidad se iban a reconstruir la fábrica, porque sabían que si no reconstruían la fábrica, no iban a poder reconstruir su casa, y aunque la reconstruían no iban a tener con qué vivir en ella. Entonces, un ejemplo bien interesante de cómo tenemos que crear modelos, obviamente adecuados a los tiempos, a las condiciones modernas, pero que tenemos que encontrar protocolos que sí permitan que las sociedades puedan reconstruir su aparato económico también. Con esto terminaría. Muchísimas gracias por su atención. Muy rápidamente pasar a las preguntas y respuestas. Quiero agradecer una vez más y voy a enlistar los medios que nos acompañan. Canal 11, Capital Media, Efecto TV, El Financiero, La Jornada, Excelsior, Notimex, Grupo Asir, Reforma, La Prensa, Televisa Radio, Grupo Radio Centro y Grupo Imagen. A cada uno de ustedes muchas gracias por acompañarnos. Vamos a abrirlo a preguntas y respuestas. Si me faltó alguien, por favor, díganme. A preguntas y respuestas, digan su nombre, su medio, por favor, y tanto Omar de la Torre como Roberto Martínez Illescas y Enrique Berruga estarán atentos para que sus preguntas. ¿Quién tiene el micrófono por aquí? ¿De aquel lado, Carlos?
días, Daniel Escobar de Media. Preguntarles precisamente, ustedes hablan de la importancia que se tiene precisamente de atender esta reconstrucción en el tema de empleos, etc. Pero ¿qué pasa en México cuando los gobernantes, más allá de atender a lo mejor protocolos, solo a lo mejor hacen como que los entienden, pero ¿qué pasa cuando a lo mejor por temas de asuntos de corrupción y de falta de transparencia, los recursos ni siquiera son utilizados para lo que se dice que se van a utilizar? Es también importante atender primero este asunto de cómo los gobiernos sí responden verdaderamente a las necesidades o a intereses personales, bueno, aprovechando por supuesto pues, una tragedia. Sí, muchísimas gracias. Aparte del comentario que pueda hacer ahorita la OCDE, les quiero decir que precisamente los protocolos que estamos hablando tienen que ver con una transparencia de recursos. O sea, entonces, sí nos es sumamente importante que todas las acciones que se lleven a cabo en materia de reconstrucción pueda tener un control que sea para la sociedad un control altamente eficiente, un control eficaz que se note, y aparte que pueda haber en cualquier momento una transparencia en el manejo de recursos. Nosotros sí estamos considerando desde medidas fiscales hasta medidas de aseguramiento colectivo, donde los países, en la medida que puedan unirse con los organismos internacionales, organismos financieros y otros países, otros gobiernos, otras instituciones, el control, digamos, y el seguimiento sea mutuo, sea concurrente, que podamos tener mecanismos lo suficientemente amarrados a nivel internacional para que en cualquier país del mundo que suceda un caso de estos, en cualquier país de América, en lo concreto, tengamos esta posibilidad de poder atender a estas causas. Miren, hoy la rapidez que se está dando el fenómeno es tan brutal que las cifras que estimamos de aquí al 2050, y eso por el Foro Económico Internacional, es de que por desastres naturales en América Latina ocurrirán 17 millones de migraciones, o sea, de personas que migrarán por causa de aquí al 2050 por cuestión de desastres naturales. O sea, estamos teniendo cifras, nada más lo que fue los periodos de los últimos 10 años en materia de desastres naturales en la zona, está dando aproximadamente unos 750,000 personas que mueren en este periodo de 10 años, junto con una cifra aproximadamente de $2 billones, pero 2 billones de los nuestros, pues millones de millones. Entonces, son ya cifras que nos están dejando muy claro el impacto, pero también el origen. Son más de 4,000 desastres los que se dieron en los últimos 10 años, 4,000 desastres en la zona. Entonces, esto no va a parar, esto va a seguir, esto tiene que tomar como algo estructural. Estamos en sociedades donde el 70% de las pérdidas es por causa de no aseguramiento. O sea, tenemos que buscar el ir con las diferentes instituciones, con organismos internacionales, con pactos entre países para justamente evitar esas preocupaciones de no transparencia y de no eficacia en la reconstrucción. No sé si aquí quiera... Nada más una precisión, perdón, Octavio García, televisora. Esa cifra de 4,000 desastres en los últimos... ¿En qué lapso de tiempo se dio? Por favor. Sí, cómo no. Estamos hablando de 2007 al 2017. 10 años. Son 10 años. Gracias. Y están incluyendo todo tipo de desastres, desde lo que es sismos, huracanes, todo lo que significa estos desbordamientos de ríos, todo lo que puede implicar un desastre colectivo de una comunidad. Gracias. Si ayuda, la OCDE registra una cifra para países de la OCDE junto con los países emergentes de la zona BRIC, los países BRICS, durante la pasada década de $1.500.000 millones en pérdidas como resultado de desastres. Entonces eso nos abre una noción acerca de la creciente magnitud, ¿no? Y entonces, por supuesto, comentábamos que
los desastres no van a disminuir, es decir, o sea, van a continuar, las pérdidas económicas derivadas de desastres van a seguir aumentando. Por eso la OCDE pone el acento en la gobernanza. La gobernanza implica la coordinación institucional por coordinación organizacional de los diversos actores que se ven involucrados en el poner en marcha e implementar acciones de respuesta y acciones de manejo de crisis, por supuesto. Pero una de las cosas que les comentaba yo es de que en el 2014 la OCDE emitió recomendaciones sobre la gobernanza de riesgos críticos, ¿no? Y entonces estas recomendaciones del Consejo de la OCDE recogen experiencia de los, también somos 37 países de la OCDE ahora, pues tenemos una paridad de número de miembros, no, está una coincidencia muy agradable. Entonces se recoge la experiencia de 37 países a nivel mundial en el manejo y en la gobernanza de riesgos críticos, y entonces en el manejo de riesgos críticos existen numerosas lecciones acerca de cómo fortalecer la capacidad institucional para en los distintos eslabones de la cadena de respuesta y de implementación de acciones para no solamente la reactivación o la recuperación, sino también en el manejo de la prevención y la mitigación de riesgos. Y de lo que preguntas, específicamente también la OCDE emite recomendaciones acerca de cómo prevenir o mitigar el riesgo de pues, manejos irregulares de los recursos destinados a la mejora de las respuestas ante situaciones críticas y riesgos críticos y desastres naturales. Y como ustedes saben, hay una división de la OCDE dedicada a las distintas etapas que caracterizan al ciclo de la corrupción, ¿no? Entonces, y también, por supuesto, al fortalecimiento de la integridad, la transparencia, o sea, la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas, pues son los factores que previenen la corrupción en el sentido más amplio, pero estas prácticas, este trabajo de la OCDE ya por décadas se ve de manera muy puntual, reflejado en las recomendaciones que hacemos para el manejo de riesgos críticos en estas recomendaciones del 2014. Entonces sí estamos, por supuesto, aportando y haciendo sinergia al trabajo con la CIS en aplicar todas nuestras metodologías, nuestro compendio de mejores prácticas internacionales en el contexto particular que tú mencionas, de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y no esperar a que surjan actos de corrupción para entonces hablar de cómo atenderlos. Buenos días, yo soy Patricia Carrasco, trabajo en el periódico La Prensa. Me gustaría mucho conocer la respuesta, por ejemplo, o cómo califica la respuesta que ha tenido México ante el control de desastres, precisamente, y si, pese a que nosotros pues cada año ya sea algún sismo o no sé, alguna cuestión de lluvias o desbordamiento de ríos, etcétera, ¿cómo está siendo la respuesta de nuestro país precisamente ante ese manejo de desastres? Y si ya tenemos la capacidad o las autoridades de ese manejo de resiliencia en el control de desastres. Gracias. Bueno, muy rápidamente, nosotros aprovecho para recordarles que tal vez ya hicimos la mención al trabajo que hizo la OCDE en revisar sobre el caso particular de México, el Sistema Nacional de Protección Civil, en el año 2015. Entonces, se hizo una revisión del Sistema Nacional de Protección Civil de México en el entendido o en el propósito de comprender, más que calificar al Sistema Nacional de Protección Civil mexicano, sino comprender cuál es el manejo de situaciones de riesgo crítico y de desastres naturales. Y entonces en esta comprensión sobre el sistema mexicano, la OCDE también aprendió algo fundamental que le sirve ahora a nivel global. La OCDE más bien reafirmó su convicción de que y eso es algo que no se había hecho de manera muy sistemática a nivel internacional, el de mapear mejor a las poblaciones vulnerables y entender a los sistemas sociales
sistemas sociales, y es lo que nosotros en México orgullosamente promovemos como capital social mexicano y capital social de la Ciudad de México, por ejemplo, en cómo las personas se organizan y la autogestión, la autoorganización social, entendida como un sistema crítico, un sistema de infraestructura crítica, es decir, la infraestructura crítica lo mencionaba el embajador Berruga, es también puertos, es logística, pero infraestructura crítica también es el capital social y la capacidad organizativa social. Entonces, entendiendo a los sistemas sociales como infraestructura crítica, eso es algo que recogió esta revisión del Sistema Nacional de Protección Civil en México 2015, y en ese sentido también México, y en su experiencia, bueno, en este caso hablamos de una experiencia crítica desafortunada, pues también señala cosas que deben tenerse en cuenta a nivel global. Y entonces a eso también nos referimos cuando vimos a México, y también vimos, y por eso se vuelve también importante para la OCDE el haber entendido los principales frentes de respuesta y de atención preventiva es en los grupos vulnerables, por ejemplo las poblaciones urbanas en situación de pobreza, y por supuesto las poblaciones rurales en comunidades aisladas. Entonces, como focos para entender cómo hacer más eficiente y más efectiva la prevención, repito, prevención, y luego por supuesto la atención a situaciones de desastres naturales. Un comentario que me invito a agregar. Si bien es cierto que, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ha identificado al Centro Virtual de Operaciones de Emergencias y Desastres de IMSS como una buena práctica en sus operaciones, también sí les quiero decir que lo que significó el evento que acaba de llevar a cabo en junio pasado en la Oficina de Prevención de Riesgos de las Naciones Unidas en Cartagena, Colombia, que se llevó a cabo en junio, hace un par de meses, como también las conclusiones a que se llegó la Asamblea General de la CIS en abril. Tenemos que señalar que el gran faltante que nosotros estamos poniendo en la mesa para efecto de las reconstrucciones es exactamente la recuperación económica. O sea, sí queremos poner el énfasis porque es donde la toma de decisión de vida de muchas personas se quiebra en decir, bueno, también tengo un fondo que me alcanzó para reconstruir mi vivienda o para ayudarme a reconstruir una parte de vivienda, pero mi patrón pues murió, el mercado donde yo trabajaba, la farmacia donde yo trabajaba, también desapareció. Ahora, ¿qué voy a hacer ahorita si todos los demás compañeros que yo tengo no tienen trabajo y yo tampoco lo estoy consiguiendo? Entonces, eso es a donde debemos de atender para entender que este fenómeno de la reconstrucción no se da por parcialidades. O sea, tenemos que entender que la resiliencia es integral o no lo es. Entonces, por eso es por lo que queremos poner exactamente el énfasis en lo que hoy está significando ya, por ejemplo, en legislaciones de Chile, de Japón y otros países, está significando toda una serie de catálogo, pues, de normativo para poder saber cómo en la vida de cada persona puede impactar ya en lo que significa obligatoriedad y lo que significa un derecho el que pueda tener este tipo de respuesta, tanto de los gobiernos como de las estructuras organizadas, ¿no? Buenos días, buenas noches de la Agencia Notimex. Quisiera que me detallaran en qué va a consistir este protocolo que van a establecer. Si es solamente para el caso de México o en general con todos los países de la OCDE. Y también quisiera que me dieran a conocer datos en particular sobre México, del impacto de los desastres naturales y cuánto destina México de recién una proporción de $100 de la recuperación, de la 14 era para la recuperación económica. En el caso de México, ¿cómo están estos números? Sí, muchas gracias. Entonces, la primera, es a nivel internacional, sí, no solo es para México, por eso mencionamos también la trascendencia que tiene el hecho de que en las áreas
de digamos, la membresía internacional común a la CIS y a la OCDE, pues están todos los países desde Canadá hasta todos los países, Canadá, Estados Unidos, todos los países de América Latina y, bueno, en el caso de la CIS también del Caribe. La OCDE trabaja, como ustedes saben, con también países del Caribe, aunque no sean países miembros, a través de su programa de América Latina y del Caribe. Y entonces es un esfuerzo que confiamos que tenga incidencia a nivel de visión de Estado en los países miembros del hemisferio, todo el hemisferio americano. Y en ese sentido, bueno, pues mencionaba también aquí, corrijo un lapsus, un reporte que les mencioné sobre el Sistema Nacional de Protección Civil, es de 2013, perdonen ustedes. Entonces, a la luz de eso, nosotros no hemos hecho una revisión, digamos, focalizada en la estimación del impacto económico de los desastres en México en lo particular, porque como mencioné, nuestro foco fue sobre la gobernanza, más que digamos sobre el impacto estrictamente económico. Sí vemos, y eso también aprovecho para resaltar como otro aspecto importante de esta revisión de OCDE sobre México, el Sistema Nacional de Protección Civil, también el del SENAPRED, es muy rescatable el índice de vulnerabilidad. Por eso yo digo, una de las cuestiones importantes es, además de la parte de estimación de impacto económico de los desastres, es el entender mejor el valor clave que tiene el enfocarse sobre la vulnerabilidad en el contexto del manejo y prevención-manejo y de los desastres naturales y por supuesto la reactivación económica. Entonces, por eso, teniendo un índice de vulnerabilidad que utiliza el SENAPRED, entonces eso es un avance cualitativo importante en México. Y solamente diría que nosotros a través del protocolo, ¿no?, de la actividad sobre el protocolo, pues esperamos, recalcando que exista una visión visiones de nación, de país, a nivel hemisférico, que permita incidencia de largo aliento, me refiero a incidencia en medida en capacidad institucional. Y es por eso que, por supuesto, toda la experiencia tanto de la OCDE como de la CIS estarán puestas a que los países aprovechen este trabajo de conjunto en este protocolo y que esto sea un insumo clave para también las autoridades de los países, como volviendo a México, en el contexto también de cambio de administración. Entonces, tanto la CIS como la OCDE pues estamos a la orden de las nuevas autoridades en el continuar avanzando en este proceso de aplicar un trabajo analítico sólido en el contexto del protocolo, específicamente a la mejor capacidad de respuesta de la autoridad, hablando de una nueva administración federal. Buenos días, Carlos Lara de Exo de México. Consultarles, no sé quién me quiere dar una opinión. Han pasado ya un año de los sismos de septiembre, de Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México. ¿Qué opinión les merece a ustedes la capacidad de respuesta que tuvo el gobierno mexicano para pues, salir al paso, para poder iniciar los trabajos de la reconstrucción? Se han invertido millones de pesos para la reconstrucción y no se ha visto un gran avance. ¿Qué recomendaciones le darían ustedes al actual gobierno mexicano y al que viene? Porque habrá de heredar esta situación. Vemos que por tan solo aquí en la Ciudad de México se ha hablado de miles de millones de pesos y no se ve un avance significativo en lo que tiene que ver con temas de reconstrucción. ¿Qué opinión les merece esto? ¿Hay corrupción? ¿Hay desinterés por parte de las autoridades? ¿Qué opinan? Bueno, mi opinión, ahorita se da el micrófono. Roberto, mi opinión es que estamos todavía ante un manejo, digamos, básico de un tema que hoy es un tema no solo de Estado, sino es un tema que impacta a toda la comunidad y sobre todo a los más vulnerables, y que en la medida que podamos ir haciendo de este tema un tema que nos preparemos como sociedad, que sepamos que esto tiene que ver con una planeación, tiene que ver con una prevención del fenómeno, nosotros podemos ser más efectivos.
O sea, no podemos lograr la efectividad si de acuerdo al tamaño del desastre o al tipo de desastre estamos movilizándonos a partir de entonces. Hay protocolos, hay y muy avanzados en México, hay acciones que la sociedad ha impulsado. Digo, esto fue clarísimo en el 85, fue clarísimo en el 2017. Creemos que corresponde tener ya todo un sistema integral donde nos preparemos como sociedad a saber que esto nos puede rebasar y que nos rebasa, a que los instrumentos financieros, la contratación de seguros regionales, internacionales, la prevención de cada dinero que significa el impacto, creo que tenemos ya la experiencia en México por todos los fenómenos que en este país se dan, y tenemos también la experiencia de otros países que se han sufrido una brutalidad de desastres que hasta la fecha no han podido recobrarse en su viabilidad país. Sí tenemos que avanzar, y esto es un llamado pues no solo a México sino a todos los países de la zona, a que verdaderamente nos sentemos a captar lo que ha sido la experiencia internacional y ajustar la estructura a una estructura preventiva. Esa es, yo creo que la mayor recomendación que se puede dar para evitar el que no encontremos una respuesta, el que no se esté dando como cada persona lo requiere. O sea, aquí es la vida de cada individuo, cada ser humano. Entonces tenemos que pensar que la experiencia internacional da el camino. Es la prevención hoy lo que marca la diferencia entre una recuperación real de la que no lo es. Y sumando a lo comentado de manera muy atinada por Mario La Torre, efectivamente la reflexión, yo diría más que una opinión, es una reflexión acerca de las áreas, de las muy grandes áreas de oportunidad que pasada la experiencia y recordando la experiencia justo de los sismos de septiembre, es desde nuestra óptica, que está muy volcada a gobernanza, como lo mencioné, es muy importante mejorar y no solo mejorar, sino por supuesto traducir la mejora en la capacidad institucional coordinada de los distintos niveles de gobierno. Entonces nosotros creemos que ahí podemos ayudar también con la experiencia de la cooperación técnica multilateral a esa coordinación entre niveles de gobierno que nosotros creemos que la experiencia reciente nos ha, y ahí sí no tenemos que entrar en mucho detalle respecto de que puede haber capacidad a nivel federal muy buena, pueden haber instrumentos afinados, pues si está la FRED, está Fonden, en fin, pero a la hora de incidir y actuar, y ejecutar, implementar y desplegar los mecanismos de atención al manejo de desastres naturales, pues entonces se vuelve muy distinta la película cuando se trata de coordinar a distintos niveles de gobierno. Y entonces es un tema de gobernanza, en donde por supuesto la OCDE en lo particular pues está listísima siempre junto con nuestros aliados, la CIS, a acudir y aportar de manera muy concreta experiencia internacional para poner entonces en acción esta mejora en la coordinación entre distintos niveles de gobierno frente a un problema pues, de una índole tan crítica, y además donde no podemos deslindar de manera, o sea, el punto no es deslindar responsabilidades entre niveles de gobierno, sino más bien mejorar la efectividad coordinada de estas distintas capas de la autoridad pública. Una cosita rápida. Viendo un poco las diferentes preguntas que ha habido y la preocupación con el asunto de la corrupción, tienen ustedes toda la razón en poner el acento ahí, porque de qué sirve que haya que se vuelque la sociedad a contribuir, a apoyar, a dar donativos, etcétera, si después quién sabe en qué coladera se va. Este es un problema endémico en el mundo, no solamente en México. Haré un comparativo en una parte de diseño que me parece interesante, de diseño del modelo de atención a las
Estados Unidos el Senapred de ellos se llama FEMA, ¿no? Federal Emergency Management Agency. Es curioso porque son como las antípodas del sistema mexicano con el sistema de Estados Unidos. Aquí en México, cuando hay un desastre natural o un terremoto o una cosa por el estilo como lo hemos vivido, quien realmente lleva el mandato para todas las áreas del gobierno es la Senapred. Entonces la Senapred puede llamar al ejército, puede llamar a la policía, puede llamar a doctores, puede llamar a bomberos, puede llamar a Hacienda. En Estados Unidos no, en Estados Unidos va a la cola. Son los que van a aportar el dinero, pero normalmente es el general militar encargado de la región militar de la zona donde pegó el huracán, por ejemplo, quien se encarga de este manejo. Entonces son modelos bien distintos, son casi contrarios. Pero regresando al tema gordo, que realmente es de la corrupción, o sea, ¿cómo vamos a crear un protocolo? Su pregunta es muy válida. ¿Vamos a crear un protocolo de actuación para reconstruir la economía de Oaxaca o de Jojutla? Si después de ese dinero, pues quién sabe por dónde se va. Y ahí tenemos un problema, por ejemplo, en el caso mexicano, sí, de orden estructural, de quién es el responsable de captar los recursos y de mostrarle a la ciudadanía cómo se va derogando. Ahí tenemos un problema de, digamos, estructural, de que no hay un aparato, ¿qué puerta se toca en México para decir, oiga, cuánto recibió usted y cómo lo ha gastado? Esa parte es un faltante. Y eso puede ser parte, desde luego, de lo que nosotros queremos proponer junto con la OCDE para que este tipo de estructuras sí existan. Y si va a haber, por ejemplo, un seguro regional, como que se ha referido más varias veces, que es algo muy positivo. Por ejemplo, si tomamos a los países centroamericanos que tienen una problemática muy similar en cuanto a desastres naturales, ¿por qué no se unen desde Panamá hasta Guatemala a comprar un seguro colectivo en lugar de que lo compre cada uno? Pues obviamente les va a salir muchísimo más barato comprar una prima general con una reaseguradora en Europa o en Estados Unidos, o a través del BID, por ejemplo, que puede ser una propuesta que estamos considerando. Pero con eso sí se puede cuidar la infraestructura. Entonces esto también elimina situaciones o posibilidades de corrupción, porque finalmente se cayó un puente. Entonces, ¿el puente está asegurado? Sí o no, sí está asegurado. Pues hay que pagar el deducible y la propia compañía aseguradora se encarga de reconstruir ese puente. En la medida en que tengamos estas medidas, pues lógicamente, o estos protocolos que de nueva cuenta la convocatoria de hoy es porque no existen. Es un faltante, parece una obviedad enorme, ¿verdad? Que no haya protocolos bien establecidos a nivel mundial de cómo se reconstruye la economía, el aparato productivo. Pues esto, precisamente para evitar que haya corrupción, tiene que también llevar una serie de candados, una serie de posibilidades que evite siquiera la tentación de que pueda haber, digamos, tomar parte de lo que es para los damnificados y no para la gente que está encargada del gobierno, digamos, en este tipo de casos. Gracias. Buenos días, soy Natalia Vitela. Yo quiero preguntarles precisamente sobre los candados. Primero quiero saber si ya tienen un diagnóstico, han hecho un diagnóstico en México de la actuación. No sé si nos pueden detallar cómo actuó México, sobre todo con los sismos del año pasado. Y segundo, si en el protocolo que están presentando, que van a presentar, tienen candados, cuáles van a ser las recomendaciones para que precisamente no haya corrupción. Elaborando un poco sobre lo que mencionaba hace un momento, la oportunidad nos entusiasma a la CIS y a la OCDE en el sentido de que, bueno, pues ahora ya empezamos a trabajar, ¿no? Pero nos ayuda mucho el que nos recuerden, nos hagan patente este llamado colectivo, ¿no? Y la expectativa colectiva respecto de plasmar en nuestro trabajo de organismos multilaterales justo las cosas concretas que nosotros podemos incluir en el protocolo respecto de la buena gobernanza para la transparencia y para la rendición de cuentas, una vez que por supuesto están estas otras cuestiones de focos estratégicos de atención para disminuir vulnerabilidad y para también aprovechar, como decía también el embajador Berruga, el inventario de infraestructura crítica con la que cuentan los países. Entonces, solamente para decir que efectivamente y es parte siempre de la discusión que tenemos, la de cómo hacer o darle mejor mordida
a las recomendaciones que hacemos como organismos multilaterales, porque nosotros, digamos, no establecemos candados en el sentido que mencionas, de darle obligatoriedad a las acciones de los países miembros de nuestras organizaciones, pero sí insistimos en lo que otros países o países modelo hacen para que sean ustedes también, por ejemplo, los representantes de medios de comunicación, quienes tomen nota respecto de que nosotros hacemos una labor de transferir buenas prácticas y que también entonces podemos conjuntamente, ¿no? Y además esta es una de varias reuniones que podemos tener en el sentido de irles informando sobre los avances, ¿no? En el desarrollo del protocolo y de las recomendaciones que nosotros conjuntamente hacemos para que ustedes las conozcan ya en detalle y entonces podamos aportar a la atención que le pueden merecer las autoridades para justamente pues, decir, bueno, si alguien pone candados en algún país, bueno, ¿por qué no se van a poner en México? Entonces esa es nuestra labor y pues algo nada más un llamado, una invitación a que pues, nos veamos con periodicidad y puedan ustedes conocer a mayor detalle el avance de nuestros trabajos conjuntos. Hola, buenos días. Vamos a tener dos preguntas más. Jessica Chantomila de La Jornada. Preguntarle, justo ahora que está poniendo el acento en la recuperación económica, a raíz de lo del sismo del año pasado, ¿México hizo algo al respecto para la recuperación económica en zonas específicas que fueron sumamente dañadas, por ejemplo en México? ¿O no es la excepción y ha faltado justamente que se haga esa? Yo creo que nuestra opinión es que hay un faltante a nivel hemisférico. O sea, el faltante es real en todos los sucesos que nosotros hemos observado para esta recuperación. Y esto ni siquiera deja a un lado a los propios Estados Unidos, que vimos que la recuperación económica en Puerto Rico, por ejemplo, simplemente es un tema de opinión internacional. Entonces, no hay país en el hemisferio que tenga hoy una muestra de que esté abarcando de una manera totalmente efectiva. Los casos más avanzados, a lo mejor el caso más avanzado es Chile, que tenemos como un país que su experiencia lo ha llevado a fondeos internacionales y lo ha llevado también a una legislación bastante completa en materia de recuperación de desastres. Entonces yo creo que ese énfasis también es muy importante ponerlo en México como un énfasis de alta prioridad, que en lo que podemos nosotros tener como organismo internacional, que como bien señala Roberto Martínez, nuestra idea es fomentar la cooperación entre las instituciones y también el tema de gobernanza, tenerlo como alta prioridad. Yo creo que los gobiernos deben de responderle a las sociedades en cada caso, teniendo un esquema de recuperación que sea totalmente transparente, que las sociedades conozcan de antemano, o sea, que es un esquema absolutamente preventivo y que sepamos muy bien a dónde vamos con una recuperación, porque si no la energía social se vierte a las prioridades inmediatas y eso es lógico. Estamos viendo muertos, estamos viendo dañados, gente que se quedó sin casa, que pierde todo en un segundo. Entonces, bueno, por supuesto, la energía social, lo vamos para allá, pero necesitamos esta guía, necesitamos esta fuerza que pueden tener los gobiernos de marcar rutas y que pueden tener las sociedades de marcar rutas a través de sus legislaciones y que tenemos las sociedades a través también de sus organismos estructurados que ya de manera formal están hechos con destino especial para esta recuperación o prevención de riesgos en materia de desastres. Entonces, sí necesitamos ruta, necesitamos guía para que este tipo de faltas en cualquiera de los casos, o podemos poner esos casos, pero podemos poner cualquier otro, donde encontramos esa gran faltante,
que es esta resiliencia integral, porque también nos podríamos ir a la parte emotiva, a la parte psicológica, que vamos, ahí ya encontraríamos que se cruza totalmente con expectativas de vida y de lo que pudo haber sido la vida anterior a la vida actual, y ahí en ese cruzamiento de expectativas de vida y de la realidad, lo que encontramos es por eso que encontramos las migraciones como una respuesta a salir corriendo a lo que puede ser el no poder enfrentar como sociedad un fenómeno de esta naturaleza. Perdón. Sí, bueno, iba un poquito en ese sentido, pero usted mencionaba al inicio que por cada dólar que se invierte en la prevención se están ahorrando aproximadamente $5. ¿Cómo es que se invierte? Un poquito en el caso de México, ¿cómo se podría invertir en la prevención para poder, pues, de alguna forma reaccionar bien a la recuperación económica? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que aquí también el representante regional de la OCDE puede ampliar, porque estamos, justamente lo mencionó ahorita Roberto Martínez y lo mencionó también el embajador Arruga, ir hacia esta inventario de lo que es la infraestructura crítica, ir hacia protocolos de actuación donde podamos tener una guía inmediata de sociedad, cómo responder, y repito, de sociedad, porque no podemos pensar que este tipo de soluciones sigan dándose desde los gobiernos. Por eso esta desconfianza y por eso esta falta de transparencia. Esto es una ruta que debe ser trabajada desde la gobernanza, como bien señala la OCDE, y como lo ha trabajado ya la OCDE desde hace años. Entonces sí, tenemos que ir hacia un esquema donde verdaderamente pongamos en cada dólar, $1 o cada peso o cada moneda, sea cual sea. Hablamos de dólares únicamente por las misiones internacionales, pero vamos yéndonos a cualquier moneda, una quinta parte, o vale 1 de cada 5 que podemos ahorrarnos en materia de reconstrucción, tiene que ver con montar estructuras y montar instituciones que puedan dar capacidad de respuesta. Si yo tengo asegurado un gran porcentaje de los bienes inmuebles que son los fundamentales para poder recuperar, si yo tengo montado en las estructuras de factores, laborales que hoy mueven a la sociedad, si yo puedo entender que la estructura productiva de una comunidad atiende hacia ciertos puntos fundamentales, entonces si cada peso, en vez de ponerlo en estructuras burocráticas o en vez de ponerlo en fondos que están esperando ser reactivos, lo podemos poner a operar ese peso en una estructura que hoy sea fuerte, que fortalezca la institución y que fortalezca la ruta de la prevención, entonces por supuesto ese camino nos va a llevar necesariamente a que tenga un impacto de ahorro y que tenga mucho más, que esto es fundamental, que tenga mucho más rapidez una reconstrucción, porque de nada sirve el que podamos llegar a recuperar una sociedad después de que la vida de las personas, de los individuos, verdaderamente esté destrozada. Entonces tenemos que ser lo suficientemente rápido, y esa reacción solo la hemos encontrado en esta integralidad de impacto. Quisiera darle el micrófono a la OCDE. Muchas gracias. Efectivamente, como ya lo justo, extendiendo también el punto de vista de Omar de la Torre, secretario general de la CIS, efectivamente es importante justo y es poderoso, por supuesto, el parámetro del tamaño relativo entre la inversión en prevención respecto de la magnitud del costo o la magnitud económica de la recuperación, de la reactivación económica, ¿no? Entonces, solamente extendiendo el mismo argumento también de Omar de la Torre, efectivamente, y desde el punto de vista de la OCDE, la realidad de la vulnerabilidad social es multidimensional. Y entonces multidimensional porque efectivamente no solo se cifra, no solamente atañe a la vivienda, ¿no?, como uno de los aspectos de la reactivación, de la recuperación frente a un desastre o una situación de emergencia, sino que además de la vivienda está la dimensión trabajo. Y entonces efectivamente si no se toma en cuenta
la dimensión laboral para las decisiones de reactivación económica a partir, por ejemplo, del inmediato urgente de tener un techo. Bueno, pues entonces se establecen soluciones parciales o incompletas o soluciones que no son tan efectivas como si se toma en cuenta, además de la vivienda, la realidad laboral y por supuesto también la realidad de acceso a los servicios, el resto de los servicios de protección social, como los servicios de salud, los servicios educativos, la diferencia en los perfiles de los distintos segmentos de población vulnerable, es decir, pues ya lo mencionamos, la población que vive en pobreza en las ciudades o la población que vive en localidades remotas, o la situación de los adultos mayores o de los niños, por supuesto de las mujeres, es decir, ese caleidoscopio de perfiles de vulnerabilidad que se cruzan con esta realidad multidimensional donde además de la vivienda pues están los demás aspectos de protección social. Entonces, entendiendo esta realidad multidimensional, entonces se podrán poner los énfasis correctos de carácter sistémico, con visión sistémica, en esta capacidad de invertir, exactamente invertir en la medida de lo posible, en la prevención y entender que efectivamente esto tiene también una correspondencia modelable y medible, estimable, por el lado del retorno multidimensional en la capacidad de resiliencia agregada, ¿no? Frente a un desastre. Entonces, efectivamente, toda esta discusión, se dan cuenta ustedes, nos ayudan a darle órdenes de magnitud a este trabajo con visión estratégica de preparar mejor a las sociedades, de hacerlas más resilientes y de, por supuesto, mejorar la muy razonable, y además siempre debe estar presente, capacidad de la sociedad de llamar a cuentas a las autoridades involucradas en el atender, prevenir, atender y mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones de emergencia. Muchas gracias por las preguntas. Un comentario rapidísimo de mi parte y una ultimísima pregunta. No sé si lo comentó al principio Omar, pero lo teníamos todos en nuestras notas. De acuerdo a una reaseguradora suiza, que se llama Swiss Re, basada en Suiza, el 70% de los desastres, de los daños ocasionados por desastres, no están cubiertos. Esa es una buena manera de demostrar en dónde puedes tener prevención o preparación para ahorrar dinero en el momento de la recuperación. La cultura del aseguramiento en México, en Latinoamérica, sobre todo en el Caribe, y además la posibilidad de asegurarte, dada la capacidad de compra que tienen los países del Caribe, es muy limitada. Lo que va a hacer la CIS junto con la OSD y trabajando en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo es precisamente lo que el embajador Berruga decía: ¿por qué no hacemos agrupaciones de riesgos y vamos todos los países de Centroamérica, todos los países del Caribe, trabajando con estos organismos internacionales a buscar primas que nos cubran ese seguro, que aseguremos tanto la planta productiva, el empleo y la infraestructura para la adecuada o la rápida recuperación? Entonces, el seguro, como hay muchas otras, es solamente un ejemplo de en donde previniendo o adelantándose a la ocurrencia de una emergencia, podemos ahorrar mucho dinero cuando ocurra. Perdón, última pregunta entonces. Felipe Gascón, preguntarle si sus recomendaciones tienen un alcance ex ante, es decir, promover la reubicación de asentamientos irregulares en donde ya los atlas de riesgo han detectado que hay un peligro inminente. Muchas veces por clientelismo político se deja a personas o poblaciones asentar cerros o terrenos junto a ríos. No solamente en lugares marginados, también se habla en las noticias de que a veces se destruyen manglares por construir resorts de gran lujo en zonas de Cancún o Riviera Maya, en donde esos manglares detenían precisamente digamos, los peligros de huracanes para poblaciones cercanas. No sé si estas recomendaciones pueden ir más allá. Y por otra parte, preguntarles sobre el FONDEN, si es suficiente estos recursos que tiene el FONDEN y también estos seguros o reaseguros que compra
la Secretaría de Hacienda, diferentes, creo que son organismos internacionales, ¿no?, donde los adquieren, si son suficientes o hay que ampliar estos recursos para pues paliar estas escandalosas. La verdad es que a nosotros no nos toca definir si son suficientes o no son suficientes. Lo que sí vemos es que en la cultura del aseguramiento, es más, la definición de un seguro es un pago anticipado para cubrir un evento futuro e incierto. Yo no sé si voy a chocar hoy o mañana o durante los próximos 6 meses. Es incierto si lo voy a hacer, pero yo prefiero pagar mi seguro para cobertura de mi coche, para que si en la eventualidad de que suceda, debo estar cubierto. Lo que pasa con los desastres naturales es que estos eventos futuros e inciertos son cada vez más ciertos. Hemos visto cómo en la década anterior la ocurrencia de desastres naturales es muchísimo menor a lo que ha sucedido en esta década. Entonces, la necesidad, por eso la insistencia de estos dos organismos internacionales, de prepararse para prevenir y para tener una recuperación más rápida, es precisamente lo que va a hacer la diferencia en el futuro. Como vemos la ocurrencia de eventos catastróficos, pues sí, difícilmente si no hay preparación no va a haber dinero que alcance, pero no tiene nada que ver con una decisión de política, tiene que ver con ver hacia dónde viene la tendencia y la necesidad de prepararse. Un último comercial por parte de la CIS. Este es uno de los temas que, como ven, tiene una importancia muy grande, pero no es el único tema ni por razón en el que estamos concentrados. Después de la declaración de Cancún, que es donde la Asamblea General nos dio el mandato, 37 países nos dijeron por dónde movernos, tendremos en la agenda, para futuras ocasiones ya estarán ustedes invitados, un tema delicadísimo que es la cuestión de las pensiones. Si simplemente observamos lo que acaba de pasar en Rusia, por ejemplo, esta semana, con el asunto de pensiones, hay una crisis muy seria ahí. En Nicaragua, donde hay una inestabilidad social y política tremenda, precisamente por temas de seguridad social. Estamos viendo algo que ya adelantó el secretario general en materia de futuro de los mercados laborales, el hecho de que la gente cada vez sea más freelancer, por ejemplo, o a través del outsourcing, ese tipo de cosas. Estamos exactamente trabajando con Argentina en la reunión del G20 de noviembre, de finales de noviembre, con el tema del futuro de mercados laborales, cómo va a ser el trabajo dentro de 15 o 20 años, y entre otras, por ejemplo, que hay que enseñarles a los niños en la escuela para que estén preparados para un mundo que nadie sabe en realidad cómo va a ser. Se habla de que aproximadamente el 40% de los trabajos para un niño que entre hoy a la primaria, cuando entre a la universidad, no van a existir, todavía no existen. ¿Cómo se prepara? Son asuntos muy delicados, como yo menciono pensiones, que de hecho el secretario general de la OCDE nos mencionó que pensiones sería una de aquellas áreas donde le gustaría tener una varita mágica para solucionar el tema, es muy delicado. El tema del mercado laboral, estamos trabajando con el envejecimiento de las sociedades y cuestiones sistémicas, como por ejemplo compras consolidadas de medicamentos para que el abasto de medicamentos sea mejor y mucho más eficaz en las sociedades. Es el tipo de cuestiones que nos ha pedido la membresía, los 37 países de la CIS, que nos pongamos a trabajar, y en eso estamos. Entonces, si nos permiten, iremos presentándoles no solamente el problema, como fue el día de hoy, o los dilemas que estamos enfrentando, sino, como ya se ha mencionado, en cuanto tengamos preparados los primeros bosquejos o el protocolo como tal, pues será muy interesante poder presentar a través de ustedes a las sociedades de todo el continente. Muchísimas gracias por su atención, por haber venido un lunes no tan temprano, pero bueno, pensamos que se van a muy activos todos, y gracias de nuevo por su presencia. Pues vamos trabajando aproximaciones, vamos a tenerlo, creemos que sancionado por los países en el
tercer cuatrimestre del 2019, pero por eso lo iremos presentando ustedes. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí,